Adelante, Julieta. Gracias, mi querido don Álvaro. Miren, señores, el gobierno ha establecido una medida que yo pues la catalogo como una medida intermedia con respecto a la situación del toque de queda. El gobierno ha dicho que aquellas provincias que logren el 70% de su población alcancen la segunda dosis, pues en esas provincias se levantará el toque de queda. Esto, por supuesto, no ha tenido ningún impacto, no ha calado como, digamos que quizás como una medida para que las personas que están protestando por el toque de queda desistan de ello. Ayer vimos que en Santiago hubo una gran concentración en el monumento de los héroes, precisamente porque están demandando del gobierno que eliminen el toque de queda. Con respecto al toque de queda... Aló. Adelante, don Álvaro. Sí, brevemente, el monumento a los héroes de la restauración, ¿verdad? A los de 1863, ¿verdad? Ese proceso encabezado por quien en 1865 se convertiría en padre de la patria, el general Gregorio Luperón. Pero te quiero decir que lo construyó Trujillo, ese monumento que es una obra maravillosa, que tú llegabas, estabas cerca de Santiago y ya tú identificabas a Santiago por ese monumento. Y esa es una de las obras más impresionantes de América Latina. La construyó Trujillo y entonces se llamó Monumento a la Paz de Trujillo. Bien, gracias, don Álvaro, por ese aporte tan importante, como siempre, interesante, histórico. Bueno, pues decíamos que en el día de ayer se concentraron allí una gran cantidad de personas, específicamente los dueños de restaurantes, bares, discotecas, que han sido el sector, digamos que más perjudicado con los toques de queda a partir de que pues esta terrible pandemia se apoderó del país. Y bueno, nadie tiene la culpa de eso. El gobierno no ha actuado, digamos que porque ha querido discriminar y de manera intencional a tomar medidas que afecten a ese sector. Es que sencillamente por la naturaleza de esta pandemia, pues esos negocios pues resultan ser los más vulnerables, los de mayor riesgo, cuando llegan cantidades de personas a tomar o a bailar. Pues obviamente que el gobierno ha tenido que tomar medidas en ese sentido. Obviamente, ellos están en todo su derecho de reclamar que por favor, que se les deje trabajar, porque otros sectores de la vida, de la dinámica económica del país, pues están trabajando. Lo que pasa es que esos otros negocios que operan son de naturaleza diferente y puede haber un mayor control en cuanto pues al flujo de personas que llegan allí y que demandan servicios en estos otro tipo de negocios. Pero la situación es que uno, por ejemplo, observa el comportamiento de la población, la reacción de la gente, y también uno observa y se pone en el lugar del gobierno. Es decir, no es una situación fácil. Al gobierno le toca gobernar. Le toca gobernar y tiene que gobernar siempre pensando en función de las mayorías, siempre pensando en función de lo que es positivo para la mayoría.
en una pandemia, en una situación como la que estamos viviendo, pues necesariamente el gobierno se ha visto en la necesidad de tomar estas medidas que al cabo de 15 meses resultan ser altamente odiosas. Esa es la realidad. Hasta para los que no estamos haciendo vida social, reuniéndonos, yendo a restaurantes de manera masiva, y eso yendo a actividades festivas, porque por ejemplo, en el caso que nos ocupa, nosotros jamás hemos vuelto a asistir a ningún tipo de esas actividades, ¿verdad? Actividades de ese tipo. Pero la verdad es que ya al cabo de 15 meses se convierte en algo que ya la gente, pienso que hasta de manera natural, lo rechaza. Y uno ve que, por ejemplo, el tema del teteo, uno dice, bueno, pero antes de los toques de queda no habían teteos. Es decir, hay una reacción de la gente, una rebeldía. En algún momento, don Álvaro hablaba de esa rebeldía sin causa que la gente tiene y observa y en su comportamiento. Entonces, quizás el gobierno en este momento que avanza en ese plan de vacunación, ahí ya vimos que anunció que en aquella provincia donde el 70% de su población alcancen las 2 dosis, pues se podrá levantar el toque de queda. Todavía queda un gran trecho, es decir, el gobierno tiene todavía que hacer un gran esfuerzo para lograr que las provincias logren ese 70%. Sabemos que hay jornadas extraordinarias, que inclusive se le han dado responsabilidades específicas a diferentes ministros del gobierno para que asuman esa meta en las diferentes provincias. Y esto yo pienso que debe de verse como una motivación, como algo que motive. Vamos todos a involucrarnos en lograr esa meta de ese 70%. Y usted que me escucha dirá, bueno, pero yo ¿qué tengo que ver con eso? Ya yo me vacuné. No, todos podemos de alguna manera ayudar, porque todos tenemos personas que todavía son allegadas nuestras y que todavía no se han vacunado. Todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino. Yo sé de personas que todavía tienen en su casa, por ejemplo, el servicio a la persona que le ayuda en el hogar, que se resisten todavía. Hay personas que no se han ido a vacunar. Entonces, pues, o en su círculo, si todos asumimos, cada uno asumimos este compromiso de país, este compromiso con la patria, de aportar, todos tenemos un grupo de amigos que de alguna manera podemos alentar para que vayan a vacunarse. Así que yo pienso que más allá de seguir protestando, vamos a hacer una cruzada y vamos a lograr ese 70% en todas y cada una de las provincias que conforman el territorio nacional. Llévatela, Cundo.